recibido los golpeteos de la modernidad. ¿A qué viene con esto? La libertad de conciencia, la libertad religiosa. También tuvimos que crecer dentro de los estados laicos. Y para quien diga, la libertad de conciencia es el problema, nada más que yo te recuerdo que tú pudieras haber dicho eso en el siglo XVIII, bajo Pío IX. No puedes decir eso en el siglo XXI, desde el Concilio Vaticano II, donde literalmente la libertad de conciencia está protegida. Evangelio Gladium de Benedicto XVI rompe totalmente con la Iglesia Tridentina. Entonces los argumentos que vienen a traer son muy estúpidos porque ni siquiera se fraguan desde la base de lo que cree su Iglesia actualmente. ¿Ven? ¿Saben cuál es el problema de los católicos actualmente? Que tienen libertad de conciencia. No saben qué hacer con ella. No saben qué hacer con la libertad de conciencia. ¿Qué hace Plasencia con la libertad de conciencia? Se va a los lefebristas. ¿Qué hace Richbel con la libertad de conciencia? Se va con los masones. ¿Qué hace Guido con la libertad de conciencia? Niega al Papa, se va con los anglicanos. La libertad de conciencia es el problema. Pero es que si no dejaban abierta la puerta a la libertad de conciencia, sería una iglesia que ya no existiría, porque no te puedes insertar en la modernidad obviando la libertad de conciencia que todas las personas tienen en el occidente democrático. Tenían que hacerlo. Tenían que hacer exactamente eso. Y les ha costado carísimo. Porque con libertad de conciencia es que critican al Vaticano II. Y con libertad de conciencia critican al Papa. Y con libertad de conciencia se separan de Roma. Entonces utilizan su conciencia y ese es su gran problema, ¿no? El problema es que les dijeron que la conciencia era mala porque era protestante y que no deberíamos de seguir los requerimientos de nuestra conciencia, sino que deberíamos de seguir al Papa y lo que el Papa dice, pero viven en una sociedad moderna donde constantemente están utilizando su libertad. Entonces llega un momento donde se preguntan, ¿y por qué no puedo utilizar mi libertad en la religión? Ese es el problema. El problema no es que seas el problema no es que seas una mala persona, que quieras ser mal católico. No, el problema es que tienes libertad. Cuando tú vas a votar, por ejemplo, en las democracias occidentales, haces uso de esa libertad. Estás acostumbrado en las sociedades modernas en las que se tuvo que insertar tu iglesia a utilizar esa libertad. Cuando, por ejemplo, vas y compras la ropa que se te hinchan las pelotas que te quieres poner, cuando te casas con quien se te viene en gana, cuando estudias la carrera que más te convenga, cuando compras el carro, cuando tienes una libertad preciosísima que valoras muchísimo. Y por supuesto, cuando vas a la iglesia y dices, ¿y por qué no puedo utilizar esa libertad? Efectivamente, también tienes libertad. Nada más que no sabes qué hacer con ella. Porque usando esa libertad te das cuenta que puedes criticar al Papa. Y te da miedo al principio. Híjole, si lo critico, ya no estoy siendo católico. Es libertad y la libertad es libertad, papá. Y si vas a errar, tienes que errar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas personas no saben qué hacer con la libertad. Y al no saber qué hacer con la libertad, cuando se encuentran criticando al Papa, trasladan esa culpa que sienten, se la trasladan básicamente al protestante. Es como el asunto de la psicología de los judíos que son endogámicos, fueron endogámicos mucho tiempo. ¿Qué hacen con el asunto de la sexualidad que los atraviesa? Culpan a la mamá, culpan al papá. Ahí está Sigmund Freud con su mendigo, la bosta esa del síndrome de Electra y el otro. Puras tonterías que se proyectan en el otro. Entonces, tienen libertad, hagan lo que quieran con ella, ¿no? Van a tener que dar cuentas a Dios. Ahora, si se van a rebelar al Papa, no le echen la culpa a los protestantes. Si ustedes consideran que la desacralización consiste en quitar sacramentos a la iglesia, pues entonces lo menos que pueden hacer es andarse quejando del Concilio Vaticano II, es andarse quejando de la infalibilidad de sus papas, es andarse quejando justamente de la continuidad que tiene su iglesia, porque todo eso contribuye a la propia desacralización de su fe, ¿no? Ustedes tienen un problema. El problema es que ustedes quieren la iglesia antigua que les prohibía la libertad, quieren que alguien los pise y les diga cómo pensar, cómo leer, cómo vivir, cómo actuar. Pero la Iglesia Católica dice, no, vuelen, tienen libertad. ¿Y qué pasa? Con esa libertad, Hans Kuhn termina negando la infalibilidad papal. Y con esa libertad, Raymond Brown termina metiéndose en el área de la nueva teología. Y con esa libertad, Rahner y Lubac terminan haciendo la nueva teología liberal del catolicismo romano. Y con esa libertad fundan la teología de la liberación. La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros ya pasamos por la etapa de qué hacer con la libertad. Ya pasamos esa etapa. Con esa libertad los metodistas se pusieron a cazar maricones. Con esa libertad los luteranos y los presbiterianos también. Con esa libertad los anglicanos pusieron una obispa. Sí, esa es la libertad y te la tienes que bancar, papá. Y con esa libertad el Tucho promovió, por supuesto, la fiducia supplicans. Y con esa libertad que tienen también los católicos y en la cual están insertos, van y se empinan los papas al muro herodiano. Y con esa libertad se empinan en las mezquitas. Entonces vives en un tiempo en el que tienes que saber qué vas a hacer con la libertad. Entonces viene Plasencia y critica al Concilio Vaticano II, bueno, es por su libertad, porque la Iglesia Católica le permite esa libertad. Nada más que hay consecuencias, porque la Iglesia Católica funcionó de larga data suprimiendo la libertad. Ahora que tienen libertad y critican a la Iglesia Católica, se sienten mal. Se sienten mal por romper con el Papa, cuando básicamente el Papa les quitó la correa. Váyanse, si se van a ir, váyanse.
Si no, no anden criticando, no anden criticando el Concilio Vaticano II, no anden criticando al Papa, sean buenos católicos, cierren la trompa y sujétense a todo lo que les digan y van a hacer buen uso de la libertad dentro del catolicismo romano. Yo creo que no es tan difícil de entender, ¿no? Es fácil de entender. Pero si vienes y dices estupideces como que la desacralización es porque no creemos sacramentos, pues te tengo que decir que eres un bruto, ¿no? Que no sabes razonar y dices que es lógico. No, decir que algo es lógico no te hace... Mire, escucha bien, Mondragón, si andas por acá. Decir que algo es lógico en un diálogo no te hace inteligente.